nave queda a la deriva en el espacio, se pueden hacer dos cosas: intentar solucionarlo por uno mismo o pedir ayuda. A veces no hay tantas opciones, y solo se puede activar una baliza y cruzar los dedos esperando que alguien la localice con los radares de profundidad. Cuando eso sucede, pueden pasar dos cosas: llega la ayuda, o llega alguien como Randy Cramper. Randy Cramper era el capitán del Buitre del Vacío, una nave que en sus tiempos de gloria era una fragata de combate de la unificación terrana. En la actualidad ya no contaba con ese prestigio, aunque sí con mucha libertad. Era el hogar de la banda de forajidos de Randy, que los guiaba entre sistemas buscando presas fáciles. A veces la búsqueda llevaba meses. Otras se encontraba con presas que ofrecían resistencia, aunque algunas veces era la presa la que delataba su posición, utilizando balizas de auxilio. Lanzaron al Buitre del Vacío hacia la señal, y Randy ordenó a su tripulación de puente que preparara los retrotractores, los cañones laterales y las cápsulas de abordaje. Su maestre de comunicaciones le dijo que la baliza traía consigo un mensaje y le preguntó que si deseaba escucharlo. Randy, desde su asiento de mando, sacudió la mano en un rápido gesto de desinterés. No había nada que pudiera interesarle de las súplicas de socorro. Además, prefería saber qué se iba a encontrar cuando tuviera el objetivo a la vista. Le daba algo más de expectación al momento. Tardaron 3 días estándar en llegar al área donde procedía la señal. Un minúsculo y miserable sistema compuesto por una enana marrón, 2 planetoides ruinosos y varios anillos de escombro espacial que rodeaban a la estrella. Se acercaron con cautela al objetivo, analizándolo con escáneres de largo alcance. Su diseño era el de una nave de carga transplanetaria, pero muy modificada. Randy supuso que debía de tratarse de otra nave pirata, y no tardó mucho en descubrir que así era cuando estuvieron a solo 200 kilómetros del objetivo y pudieron usar los mangovisores de la nave para verla de cerca. Los grafitis, los dibujos y el nombre pintado en sucias letras rojas la identificaba como la Ramera Estelar. Algunos en el puente soltaron rasposas risas al leer el nombre, e imaginaron que debía de ser un guiño a su capitán y a algún amor del pasado que terminó de forma amarga. Randy Cramper tamborileó los dedos sobre el apoyabrazos de su asiento, tan alto y abultado que casi parecía un trono. Había un código no escrito entre los marginales. Los piratas no asaltan a los piratas, al menos no de forma gratuita. Tenía que haber algún ajuste de cuentas de por medio, y él no había siquiera escuchado antes el nombre de esa nave, menos aún tenía conflictos con su capitán o su tripulación. Su teniente en los radares le avisó entonces que había detectado movimiento desde el otro lado del sistema. Su trayectoria no se acercaba ni de lejos, pero que había aparecido de pronto. Randy le dijo que debía de tratarse de un cometa o algún asteroide errante, pero que aún así lo mantuviera vigilado. El Buitre del Vacío se acercó más, y Randy ordenó intentar comunicarse con el navío a la deriva. No iban a asaltarlos, pero podrían negociar por su ayuda a un compañero pirata. Llamaron durante un rato a la otra nave, pero ésta no contestó. Su teniente de radar le avisó ya con cierto tono de alarma en la voz, que el objeto al otro lado del sistema había cambiado de forma brusca su trayectoria, pero aún así no se dirigía hacia ellos. Randy ordenó que los artilleros estuvieran listos,
y ante la negativa de la ramera estelar de contestar, autorizó al oficial de comunicaciones que transmitiera el mensaje, a ver si le ofrecía alguna pista. El mensaje estaba lleno de estática, pero algunas frases alcanzaban a entenderse. Lo que más quedó claro es que la gente de esa nave no tenía expectativas de huir. Ya se habían resignado a su destino. La baliza no tenía como fin pedir ayuda, sino alejar a otras naves. Era una advertencia. El teniente se giró hacia su capitán desde su asiento y le dijo que el objeto errante había cambiado de rumbo otra vez, ahora dirigiéndose directamente hacia ellos. Randy maldijo y le preguntó que cuál era el tamaño del enemigo. Si no era una nave tan grande, podrían con ella. El oficial de radar le dijo con voz temblorosa que el objeto se movía demasiado rápido para ser una nave de ningún tipo, y que medía más de 800 kilómetros de diámetro. Tras esa revelación, reunió unos segundos de silencio estupefacto, tras lo cual Randy saltó de su asiento gritando que lo sacaran de ese sistema ya mismo. El personal del puente empezó a repetir órdenes a la sala de motores y a los escudos de energía. El buitre del vacío empezó a dar media vuelta y empujándose con sus propulsores laterales con la gracia y lentitud de un tronco bajo el agua. Los motores soltaron rugidos al volver a la vida. Se encendieron como soles en miniatura para alcanzar la aceleración máxima lo antes posible. Aunque hace solo minutos el objeto estaba al otro lado del sistema, a millones de kilómetros de distancia. Ahora había recorrido más de la mitad de la trayectoria y no cabía duda de que se dirigía hacia ellos. La pantalla principal mostraba el mapa y el sistema, y cómo la cosa que estaba detrás de ellos acortaba la distancia de forma imposible para lograr algo tan grande. Devoraba decenas de miles de kilómetros en segundos, y no dejaba ninguna estela de radiación a su paso, como si no se propulsara por medio de ningún tipo de combustible o reacción energética, o al menos ninguna conocida. Randy entendió que jamás lograrían escapar a tiempo. No acelerarían lo bastante rápido antes de que les alcanzara, por lo que si no podían huir, al menos les quedaba luchar. Ordenó que pusieran la nave de costado y que prepararan todas las armas. Usarían las ojivas atómicas que habían comprado. Randy pensaba usarlas el día que se sintiera lo bastante osado como para tomar de rehenes a los habitantes de una luna entera. En parte usarlas ahí sería un desperdicio, pero valdría la pena si con eso salvaban sus vidas. Le informaron que el objetivo estaba a unos 100 kilómetros, ya dentro de una solución de disparo certera. Ordenó que abrieran fuego, y el buitre se estremeció con el tronar sordo de todos sus cañones y sus lanzas de energía. Los proyectiles viajaron dejando una estela detrás de sí, mientras los rayos de plasma cruzaron el espacio vacío en un parpadeo. La nave mantuvo un fuego sostenido, y las 6 ojivas atómicas tardaron solo unos pocos segundos más en llegar. Un resplandor fue visible desde el otro lado del grueso cristal del puente de mando, y el resplandor se multiplicó por 5. La tripulación del puente vitoreó el ataque exitoso, jubilosos y con los puños en el aire. Según el teniente de radares, el objetivo había parado, pero no había sido destruido. Randy decidió aprovechar el tiempo y escapar. Con que hubiera detenido por un rato a esa cosa le sería suficiente para sacar sus pellejos de ahí. El capitán del buitre del vacío seguía mirando la pantalla principal, concentrado en el punto que representaba el objetivo, esperando ver algún movimiento. Hubo movimiento. El objetivo desapareció de su posición y volvió a aparecer sobre la posición del buitre. Todo el aire escapó de los pulmones de Randy. Su quijada se quedó colgando y sus ojos se clavaron en la pantalla principal. Algo muy dentro de él le dijo que no se moviera.
que ni siquiera mirara a otra parte. Pero su vista periférica alcanzó a ver de forma difusa lo que había más allá de la pantalla. Al otro lado de las ventanas del puente de mando que daban al exterior, había algo grande, vivo, algo que cubría todo el paisaje estelar que tenían delante. El puente de mando se volvió un caos, y el pánico más abyecto se apoderó de hombres y mujeres duros que habían luchado y viajado con él por años. Chillaron, lloraron como niños. Algunos, entre gritos descarnados, intentaban describir lo que veían. Gritaban sobre los millones de ojos, sobre mares de lenguas retorciéndose, de continentes de ampollas dentro de las cuales cosas sin forma retozaban sumergidas en bilis. En su locura alguien debió de activar por accidente los receptores de sonido. Comenzó a escucharse por los parlantes algo que los sensores acústicos empezaron a captar y a transmitir de forma automática. Era un sonido que desolaba el alma, como el aullido final de una especie entera al morir, como la exclamación furiosa de un ente cuyo apetito jamás era saciado. Era el sonido de aquello que acecha a quienes acechan, el predador en la oscuridad entre las estrellas, tembloroso sin apenas poder contenerse. Randy pudo ver algo de eso en los márgenes de su vista que mantenían la pantalla. La respiración se volvió rápida y superficial. Los gritos de horror se hicieron más intensos cuando la nave se estremeció. Esta vez no por el detonar de sus armas, sino por la invasión de aquella cosa que extendía sus apéndices sobre el casco de la nave, explorando, tocando, estrujando con la curiosidad descuidada de un tiburón que mordisquea algo que encontró en la superficie del mar. Randy sintió su vejiga vaciarse y la tibieza húmeda y pegajosa bajando por sus pantalones. Si hubiera sucedido en cualquier otro día, en cualquier otra circunstancia, hubiera sido una vergüenza inmensa. Pero en ese momento no pensó en su orgullo. Tales cosas estaban ahogadas por el horror y la sensación de insignificancia. En ese momento solo un pensamiento afloró en su mente, como una pequeña luz en la oscuridad, un último gesto de solidaridad. De haber tenido más uso de razón en ese momento, se habría reído. Él, que había pasado décadas pisoteando y pasando por encima de los demás, ahora tenía la urgencia de proteger a los extraños, de evitarles el mismo horror paralizante que lo invadía. Sí, un aviso, una advertencia. Cerró los ojos y se sentó en su asiento de capitán, mientras el puente era un auténtico descontrol, con su tripulación corriendo, golpeándose contra las consolas y las paredes, convulsionando en el suelo. Randy conocía su asiento como conocía su cuerpo, por lo que sabía dónde estaban los botones. Apretó aquel que estaba destinado únicamente para enviar mensajes de emergencia, que había sido instalado si no quedaba una consola de comunicaciones operativa, o si no había operador para utilizarla. Una vez pulsando el botón, habló, intentando explicar aquello que los había encontrado, aquello que los había traído. Y mientras repetía una y otra vez el mensaje que no había que acercarse, cayó en cuenta de una terrible verdad. Ellos no eran los primeros, y la ramera estelar tampoco. Un pitido en su asiento le avisó que el mensaje se había grabado con éxito y se transmitiría en bucle en la baliza de emergencia. Ni bien sucedió, Randy perdió todo ese interés en querer advertir a otros en compartir su destino. Ese sentimiento fue reemplazado por una desgarradora claustrofobia y miedo a la oscuridad. Gritó con todas sus fuerzas.
Hundió las uñas en el apoyabrazos de su asiento, pero al final tuvo que abrir los ojos. Y se perdió a sí mismo para siempre.